Esteban, para que el panameño de a pie, el panameño, como decimos nosotros, un cristiano común y corriente, entienda cómo afecta su vida el tema del comercio ilícito. Para mí podemos hablar de dos aspectos. Uno, que es un poco, como digamos, un poco más indirecto, que tal vez el panameño de la calle, alguno, el más lúcido, se dé cuenta. Y otro que es directo y que van a ver ahora que es realmente una realidad cruda. El que es más que nada indirecto, hay una correlación directa donde hay mucho comercio ilícito, hay menos crecimiento económico, hay más inflación. Ustedes ya se habrán dado cuenta del país que vengo yo, en Argentina. Hay una correlación directa, es como el huevo y la gallina, no se sabe qué empieza primero, pero la gran inflación se desencadena. Mañana seguimos con Nemías Jaén. Tenemos invitado a Nemías. Sí, don Guillermo, amigos oyentes, tenemos en esta mañana de 25 de marzo a un invitado especial, el señor Esteban Yudici. Dígame si lo mencioné bien, Esteban, el apellido, si lo pronuncié bien. Eh, Esteban es funcionario de Tracit, que es la alianza transnacional para el combate contra el comercio ilícito, y hemos invitado esta mañana a nuestro espacio en Ancón, que se desconectó, me parece. Bueno, aquí continuamos. La Alianza Transnacional para el Combate contra el Comercio Ilícito, don Guillermo, estará celebrando en Panamá a partir de mañana, martes 26 a miércoles 27 de marzo, celebrarán la primera cumbre del combate contra el comercio ilícito. Y lo interesante de esta primera cumbre es que Tracit ha logrado, con el apoyo de la Administración de Aduanas de Panamá y de muchas otras administraciones aduaneras de la región, han logrado convocar a 30 directores generales de aduanas de toda la región. Estamos hablando de un evento muy importante. Sobre todo, acabamos de mencionar lo que ocurrió, este atentado terrorista en Moscú, en la Federación Rusa. Nosotros, don Guillermo, si hablamos de seguridad regional, seguridad nacional, seguridad global, también tenemos que tener en cuenta que hay otros aspectos de seguridad como el comercio ilícito, que afecta a la economía no solamente panameña, sino de muchísimos países en el mundo. Esteban, muy buenos días, bienvenido a Panamá, bienvenido a Radio Ancon. Buenos días, Nehemías, buenos días, Guillermo, y buenos días a su audiencia. No, estamos muy contentos de vuelta a estar aquí. Recordarán que la última vez fue en julio del año pasado, que hicimos una entrevista con el general Buitrago, y me pareció súper interesante estar escuchando, Nehemías, desde Moscú, todo lo que nos contaste, tu análisis, y me parece muy pertinente y tiene mucha relevancia para la cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo a partir de mañana y pasado. Muchísimas gracias, Esteban, por estar con nosotros. Este tema del comercio ilícito, ¿cuál es el contexto del comercio ilícito? ¿Cuál es el reto y cuáles son las amenazas del comercio ilícito a la economía panameña, por ejemplo, una economía de servicios, una economía de transbordo de mercancías y demás? ¿Cuáles son esos retos, sí, esos retos que tiene el comercio ilícito, no solamente en Panamá, sino a nivel regional y global, Esteban? Claro, perfecto. Sí, podemos empezar hablando un poco de Panamá y por qué para nosotros es tan importante Panamá. Como ustedes bien lo saben, es un país con una gran responsabilidad, vos lo mencionaste, Nehemías, en términos de la crisis migratoria que hay, que ya se ve, de lo que está ocurriendo. También hablamos de crimen transnacional, también hablamos de terrorismo que es transnacional, y en muchos casos hay una gran conexión entre el terrorismo y el comercio ilícito porque hay evidencia de que se financia con el comercio ilícito. ¿Por qué? Porque el comercio ilícito es algo que genera mucho dinero, dependiendo del producto del que se trate, y los riesgos son mucho más bajos, por ejemplo, que el de traficar drogas. Todos sabemos lo que ocurre si alguien lo agarra con un kilo de cocaína, pero no sabemos lo que ocurre si uno lo agarran con un cargamento de tabaco, que puede ser un container entero, y no pasa determinada cifra, por ejemplo, de un umbral aquí en Panamá, que puede ser $500,000, no es considerado como un crimen, sino como una infracción aduanera. A lo que voy es que Panamá es importante porque es un punto neurálgico en Centroamérica, para América. Todos sabemos el valor que tiene el canal de Panamá y el volumen de productos comerciales, de comercio que va desde un lugar a otro, que pasa por Panamá, que es importantísimo agilizarlo, es importantísimo que esto sirva para que el país siga creciendo y la región, pero bueno, esto trae muchos riesgos. Y no es, o sea, la última vez
Me acuerdo que, por ejemplo, hoy mencionaba el Diario de la Estrella, no estaban muy contentos porque habíamos tenido una visión un poco crítica de Panamá. Pero no, al contrario, seguimos viniendo porque vemos que hay mucha ayuda y en este caso de la Autoridad Nacional de Aduanas fue espectacular lo que hicieron y vamos a tener esta primera cumbre de directores de aduana, lo cual es algo realmente increíble porque como bien dijiste, 30 directores nos confirmaron que quieren trabajar con Transit, quieren trabajar con la ANA, quieren venir aquí a discutir muchos temas. Y un tema importante tal vez es, que vamos a tratar en esta cumbre, es todo lo que tiene que ver comercio ilícito facilitado por pequeños paquetes. Los criminales, el crimen organizado, incluso el terrorismo se han dado cuenta que para financiarse es una manera con muy bajo riesgo y alto ganancia. Utilizan las cadenas de suministros, la supply chain, o sea, todo lo que se comunica a través del mundo con pequeños paquetes y lo envían de manera masiva, lo cual hace para las aduanas que esto sea imposible. Y en esta cumbre vamos a estar discutiendo, trajimos soluciones tecnológicas que son muy innovadoras, nuevas, que si quieren les hablo un poquito de esto, que van a ser grandiosas para poder mitigar estos problemas, ¿no? En diferentes puntos aduaneros. Esteban, para que el panameño de a pie, el panameño, como decimos nosotros, un cristiano común y corriente, entienda cómo afecta su vida el tema del comercio ilícito, ¿cómo pudieras resumir esa afectación que tiene el comercio ilícito en la vida común de un Sí. panameño o de un latinoamericano en este caso, regional? Para mí podemos hablar de dos aspectos. Uno, que es un poco, como digamos, un poco más indirecto, que tal vez el panameño de la calle, alguno, el más lúcido, se dé cuenta, y otro que es directo y que van a ver ahora que es realmente una realidad cruda. El que es más que nada indirecto, hay una correlación directa donde hay mucho comercio ilícito, hay menos crecimiento económico, hay más inflación. Ustedes ya se habrán dado cuenta del país que vengo yo, en Argentina. Hay una correlación directa, es como el huevo y la gallina, no se sabe qué empieza primero, pero la gran inflación se desencadena en que haya menos acceso a los productos, que haya más inflación, que la vida sea más difícil y que la gente sufra más por tener menos ingresos, porque es un impuesto, la inflación, que no está legislado, pero que tiene mucho que ver con el comercio ilícito, porque tiene que ver con la economía no registrada. Esto lo sufre indirectamente la gente, por más que no se dé cuenta. Cuando están alimentando la economía no registrada, están alimentando la inflación, están alimentando que dineros que tendrían que ir al arca del Estado para dárselo a la gente que la necesite, que lo necesita más, no esté. Ahora, ¿cuál es el aspecto más crudo? Todo lo que tiene que ver en protección al consumidor. Esto es muy simple, Nehemías. ¿A vos te gustaría darle a tu hijo un medicamento que no está preservado correctamente o que está vencido? ¿Comida que no está en buen estado? ¿Productos que pueden ser electrónicos, que explotan y pueden dañar ya sea tu propiedad o tu salud? Hay comercio ilícito hasta de partes de aviones, o sea, no siguen los cánones de la seguridad. Después también hay un afecto un poco más indirecto que atrás de todo esto, de productos que pueden venir, por ejemplo, de China, de India, donde sea, tenemos fábricas clandestinas donde se someten a mujeres y niños para que trabajen de maneras que son prácticamente esclavizantes, porque no hay controles. Y bueno, estas son todas las cosas que sufre el panameño de a pie, como cualquier otro ciudadano del mundo, ¿no? Eso es lo que estaba revisando Esteban antes de iniciar el programa, cuando estaba preparando el guión del programa, y estaba viendo esos temas que acabas de mencionar al final, ¿no? Ese tema que se le conoce como esclavitud moderna, ¿no? Son patrones de esclavitud moderna que ya hemos visto, lo has explicado, que es parte de la afectación. Y esto me hace recordar también esta gran discusión que hay en Panamá, sobre todo con el impacto del COVID-19 y en la era post-COVID, como le estamos llamando últimamente, este tema de la informalidad laboral y cómo afecta esto también del comercio ilícito, afecta a la generación de empleos. También mencionaste algo muy interesante sobre cómo se está, una de las nuevas modalidades que ha ido en incremento, el tema este de comercio ilícito en pequeños paquetes y demás. Hace poco en medios locales panameños, creo que fue este fin de semana o la semana pasada, medios locales panameños hablaban sobre los mochileros. Pero yo no, yo la verdad cuando leí el titular de la noticia, el título de la noticia decía, pero ¿de qué están hablando, no? Entonces en Darién básicamente se está explotando y ha ido en incremento esta modalidad de trasiego de armas y y de droga, que básicamente se le conoce como mochileros, que básicamente en pequeños bolsos, en mochilas, literalmente en mochilas que son pequeñas, están utilizando sobre todo a personas de muy bajos recursos que tienen la necesidad, no los estoy excusando, cometan un delito por ello,
pero se ven forzados a participar en esta estructura de comercio, perdón, de crimen transnacional organizado y específicamente con el tema del trasiego ilegal de armas y drogas. Esteban, nosotros en Panamá siempre hablamos del rol de la zona libre de Colón, de la importancia de la zona libre de Colón en el desarrollo nacional. ¿Cuál es tu perspectiva, tu opinión, tu análisis sobre la realidad del papel que está jugando la zona libre de Colón en todo lo relacionado al combate contra el comercio ilícito, cuando sabemos que a nivel regional es la zona de comercio más importante de las Américas? Uno, dos, la zona de transbordo más importante, y esto va conectado todo esto con el tema de los puertos, el canal de Panamá, el hub de las Américas y demás, que de hecho definitivamente que jugará un papel muy importante en los próximos 15 años para el desarrollo económico de nuestro país. Sí, es interesantísimo la pregunta y el tema. El año pasado cuando vinimos, en julio visitamos la zona Colón, nos entrevistamos con el administrador y fue interesantísimo ver primero el gran valor agregado que tiene la zona libre de Colón, para que la gente de a pie lo entienda. Por ejemplo, las medicinas o las vacunas del COVID o todo lo que tiene que ver con nuevos fármacos, ¿no? Que viajan más que nada desde la India, de China, legítimos, estoy hablando de productos legítimos. Llegan aquí a la zona libre de Colón, donde es un centro neurálgico buenísimo para toda América Latina, y estas cosas se tienen que reempaquetar, tienen que ser reenviadas, tienen que seguir las reglamentaciones de cada país específico, y todo ese trabajo se hace en la zona de Colón, y es importantísimo. Es un gran servicio que Panamá da a toda la región de las Américas y otras regiones, ¿no? Porque facilita este tipo de comercio e intercambio de bienes de alta calidad. Ahora, eso viene con un gran riesgo de vuelta. Y este gran riesgo también se genera porque la economía de hoy en día requiere que el comercio tenga cierta fluidez y cierta velocidad, porque si no, no se cumplen con un montón de cosas. Todos sabemos cómo está encadenado eso y la eficiencia que se requiere para poder, ser competitivo en este mundo. Ahora lo que tratamos de hacer nosotros, y por lo que hablamos con la zona libre de Colón, es de generar más regulaciones y tratar de traer esta tecnología, como la que vamos a discutir acá. Me gustaría, no sé si se puede mencionar una marca aquí o no, de una compañía que nos Sí, parece claro, que adelante, adelante. hay una compañía nueva que se llama Countercheck, que está haciendo un perfilamiento utilizando escáneres y inteligencia artificial para perfilar todos los paquetes que vienen o que pueden pasar por la zona libre de Colón, más allá de que vengan en containers o lo que sea, y con un alto porcentaje de precisión puede decir si hay un contenido ilícito o no. Y esto facilitaría mucho el trabajo de las aduanas y todos los agentes que tienen que controlar estas cosas. A mí me parece que para este lado tenemos que apuntar. La zona libre de Colón, los administradores están invitados a esta cumbre. Tengo entendido que van a participar mañana y pasado y que vamos a seguir hablando de estos temas porque no es un tema que sea nada más que un problema de Panamá, es un problema de toda la región y el panameño tiene que saber que es un gran potencial el de Panamá y que yo creo que se está explotando porque es un país que yo cada vez que vengo me gusta más venir aquí a Panamá. Es un país hermoso, la gente tiene un capital humano que es hermoso y para mí, si se encausan bien estas cosas, va a seguir creciendo bien el país. Y yo veo que hay voluntad por ahora, cierto que ahora vienen las elecciones, etcétera, etcétera, pero esta voluntad creo que va a seguir más allá de esto porque los funcionarios son los funcionarios, ¿no? Así que eso es un poco las palabras que puedo hablar sobre la zona de Colón. Es un gran riesgo, sí, hay problemas. Hubo también desde la parte de la OCDE que va a participar, también tienen un reglamento específico que propusieron, o sea, un código de conducta para zonas francas, y va a estar interesante porque eso se va a poder socializar mejor y ver qué puede llegar a ser implementado aquí en Panamá o no. Grandes empresas que utilizan a Panamá por esas características estratégicas que tiene nuestro país, como Procter & Gamble eh, y Diageo globales, que están de hecho patrocinando este evento. Y las menciono, no son anuncios pagos, pero las tengo que mencionar porque son empresas, amigos oyentes, que han confiado en Panamá. Y al confiar en Panamá también tienen que exigirle a Panamá que se legisle a favor de que se legisle contra el comercio ilícito, contra el contrabando, contra la falsificación, que no solamente afecta a sus propios productos, pero como lo has mencionado tú, estas compañías que están en farma, que están en productos de consumo masivo, pues es un tema que utilizan
son productos que utiliza el ser humano, el panameño, en su día a día, y son productos que cuando son falsificados, cuando no están debidamente registrados, cuando no están debidamente apegados a la ley y las regulaciones, sobre todo en temas de salud, es allí donde podemos encontrar afectaciones directas al consumo, como lo habías mencionado anteriormente. Aquí en la agenda de estos 2 días, Esteban, vi que tienen una sección que habla sobre las vulnerabilidades estructurales del comercio ilícito en nuestra región. ¿Pudieras expandir un poquito sobre cuáles son esas vulnerabilidades? Sí, 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 sí. Sí, es un tema interesante, o sea, tiene mucho que ver esto con la fragmentación y y las reglamentaciones que son bastante complicadas. Esto ocurre en todo el mundo. Eh, Claramente esto es algo que se produjo así porque las legislaciones durante los últimos años fueron creciendo cada vez más. Y no es que haya sido un complot para dificultar las cosas, sino que es un desarrollo normal de los desarrollos tecnológicos y la burocracia que quiere controlar algunas cosas, lo cual está bien, pero hay cosas a las cuales se les tiene que dar más fluidez, reglamentaciones que tienen que dárseles más fluidez para que pueda llegar a haber un comercio más rápido, pero al mismo tiempo seguro. Y aquí, bueno, vamos a tener representantes de las aduanas de El Salvador, de Guatemala, de Uruguay, también gente de Procter Gamble, como mencionaste, y de una compañía o sea, y de las aduanas de Estados Unidos, de CBP, que es la agencia de aduanas, que va a hablar específicamente sobre fármacos. ¿Por qué fármacos? Porque es una industria que está muy regulada. A lo que quiero ir es que muchas veces hay dos tipos de regulaciones, algunas que hacen que se dificulte el comercio y otras que hacen que las aduanas tengan menos eh, potestad para accionar rápidamente, como por ejemplo cada vez que necesitan que haya una denuncia del sector privado, o hace un ratito mencioné todo lo que tiene que ver con los umbrales para que algo sea considerado un crimen aduanero y no nada más con infracción, y todo este tipo de cuestiones son las que se van a discutir tratando de encontrar estándares internacionales que hagan que pueda haber más fluida comunicación entre las diferentes aduanas de los países, porque tenemos organizaciones multilaterales como la Organización Mundial de Aduanas, que tiene una convención al respecto, tenemos toda la batería y toda la familia de Naciones Unidas que tratan de encontrar estos estándares, pero lo que vemos nosotros como sector privado, porque Tracit es una ONG que viene del sector privado, es que falta catalizar eso y volverlo más preciso. O sea, nosotros venimos como a montar a caballo de esas grandes estructuras y nosotros tenemos memorando de entendimiento con Naciones Unidas, trabajamos mucho con la Organización Mundial de Aduanas y la idea es encontrar estos puntos neurálgicos específicos donde hace falta mejorar la legislación, como pueden ser estos puntos. Nosotros tenemos escrito un paper acá donde explicamos bien a dónde se va con esto y proponemos algunas recomendaciones que esperamos que las discutan los directores de aduanas, como implementar nuevas tecnologías y este tipo de cosas. Excelente, Esteban. Una consultita. Este tipo de eventos y cumbres, yo sé que muchísimas de las personas que nos escuchan, que nos verán en diferido en YouTube, se preguntarán qué resultados puntuales buscan con la celebración de esta cumbre, uno, y dos, es la primera. ¿Cuándo veremos la segunda? ¿Va a ser bianual o cada 3 años? ¿O cuál es la dinámica que tendrán ustedes entre Tracit y estas direcciones de aduanas a nivel regional? Sí, sin duda. El objetivo principal, posiblemente tengamos una declaración donde se reconozca el problema del comercio ilícito y nos comprometamos a trabajar todos juntos, sector público y privado. La intención es que esto sea anual, que se produzca el año que viene, más o menos dentro de un año, posiblemente no en Semana Santa como esta vez, aunque la convocatoria fue excelente a pesar de eso, estamos muy contentos. El país está a definir, si quieren podemos hacer un debriefing después de que termine, porque bueno, mañana van a estar decidiéndose cuál será el próximo país, queda a ver si es Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica, no quiero adelantar nada. Y la idea es que se fortalezcan estos enlaces. Yo desde el recién mencionaste a varias de nuestras compañías miembros como Procter Gamble, Novartis, y la verdad es que yo mucho tiempo trabajé en el sector público internacional, en Naciones Unidas, en Interpol, y veo que el valor agregado que estamos teniendo del sector privado aquí es enorme porque es por responsabilidad corporativa que se está haciendo esto. No es nada más que para proteger su marca y su mercado, sino porque se entiende que las vulnerabilidades y los problemas que genera el comercio ilícito es un problema de todo el mundo y el sector privado está ayudando a los gobiernos a identificar estos problemas
y poder atacarlos. O sea, este es básicamente el espíritu y el objetivo que tenemos con la cumbre de las Américas de directores de aduana. Y también, Nehemías, va a haber ediciones en África y posiblemente en Europa y en Asia. Estamos desarrollando esto, es mucho trabajo, es un gran esfuerzo, Me pero imagino. creemos que vale la pena. Sí, definitivamente me puedo imaginar el gran esfuerzo que conlleva organizar este tipo de eventos. Quiero felicitarte, Esteban, y a todos tus colegas de Trade y en el caso específico de Panamá, que es la primera sede para esta primera cumbre del combate contra el comercio ilícito, quiero felicitar a la directora general de Aduanas de Panamá, Taira Barzallo, porque yo creo que es obvio que ha habido un gran impulso, un gran apoyo, soporte de parte de la licenciada Taira Barzallo y todo el equipo de Aduanas de Panamá. Son este tipo de eventos y de hechos que hacen sentir a uno orgulloso y saber que, bueno, hay funcionarios que están en sintonía con la realidad de Panamá, la realidad de la región y del mundo. Te agradezco muchísimo, Esteban. Vamos a ver si la próxima semana nos regalas unos minutos el lunes. No sé en qué parte del mundo vas a estar el próximo lunes, pero Bueno, sería interesante conversar sí, un poco. el lunes voy a estar viajando a París, voy a llegar a las 3 de la tarde a París, o sea que van a ser aquí las 11 de la mañana, pero si no el martes o cuando sea. No, en Panamá, 3 de la tarde, Panamá 9, sí, bueno, sí 9. va a ser un poquito después. 8 o 9 de la mañana. Bueno, vamos a ver si conversamos, si no es la próxima semana la de arriba, pero será muy interesante definitivamente, Esteban, conocer cuáles serán los resultados inmediatos, aparte de declaración conjunta y demás, saber entonces cuál será esa hoja de ruta, como normalmente hablamos aquí en Panamá, cuál será la hoja de ruta para este tema tan importante, repito, que afecta directamente no solamente la seguridad nacional de Panamá, sino también temas de como generación de empleo, la informalidad en el trabajo, temas de esclavitud moderna. En nuestro país no hemos conocido esclavitud moderna en nuestro país últimamente, pero sí a nivel regional y global. Así es que será muy interesante y oportuno tenerte nuevamente dentro de 1 o 2 semanas, Esteban, en este espacio en Radio Ancon. Te agradezco mucho, Esteban. Con mucho gusto, los agradecidos somos nosotros. Es un gustazo hablar con ustedes siempre, es interesantísimo, Nehemías. Excelente programa. Gracias. Esteban. Hasta luego, Esteban. Gracias, Esteban. Gracias. Hasta luego. Hermoso, buen día. Don Nehemías, excelente, ¿ah? Excelente. Ahí por cuestiones de grabaciones, ahí me quité la cámara, pero bien, muy bien, muy bien. La verdad que siempre es un No, placer. bueno, podemos ver que Ojalá lo podamos tener más tiempo, ¿ah? La próxima. vamos a hacer ese esfuerzo de mantener el contacto para dentro de 1 o 2 semanas, don Guillermo, evaluar, que nos den ellos esa misma evaluación, ese mismo parte resultado de este tipo de eventos que recalcamos es un tema muy importante, sobre todo para la matriz económica de nuestro país, don Guillermo. Y es por eso que mencionaban sobre varios sí, hablaban de varias empresas y demás, pero es que ahí es, amigos oyentes, que tenemos que entender que son esas empresas globales, esas multinacionales, esas grandes corporaciones que están invirtiendo en nuestro país, que no solamente trasladan a grandes ejecutivos de la región a vivir a Ciudad de Panamá para que trabajen en su centro regional latinoamericano, sino que generan empleo con esa masa capacitada que tenemos de panameños, no solamente ingenieros, sino especialistas en temas de comunicación, mercadeo, leyes y demás, especialistas en este tipo de temas, don Guillermo. Así es que es puntual entender la importancia de este tema de combate al comercio ilícito y su relación con Panamá. Ahí se nos quedó un tema importante que quería mencionarles sobre un último estudio de una fundación alemana que acaba de publicar un estudio sobre temas de gobernanza, democracia y desarrollo económico. Don Guillermo, lo vamos a dejar para la próxima semana. Ahí le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, sobre todo cuando yo tuve la oportunidad y el honor de ser designado como revisor de la evaluación que se hizo sobre Panamá. Fui escogido como experto latinoamericano, afiliado, en mi caso, afiliado a la Universidad Nacional de Taiwán, ya que allá me mantengo haciendo mi doctorado todavía. Don Guillermo, amigos oyentes, aquí en San Petersburgo son las 4 de la tarde, me despido deseándole una excelente semana, mil bendiciones y disfruten, que tengan un bonito día. Hasta luego, don Guillermo. Felicidades, Nehemías, nos vemos la otra semana. Un abrazo, hasta luego. Era Nehemías Jaén, analista político desde San Petersburgo. A esta hora de la mañana, aquí en Radio Ancon, va a ser las 2 de la tarde ya, aquí van a ser las 8 de la mañana, .com, y ya está con nosotros don Nehemías Jaén, analista político
con nosotros desde algún lugar del mundo. ¿Cómo estás, Nehemías? Bienvenido, buen día. Don Guillermo, amigos de la frecuencia de Ancon, contento de estar con ustedes una nueva semana. Hoy es lunes 25 de marzo, son las 3:20 de la tarde en San Petersburgo, Federación Rusa. Don Guillermo, no puedo evitar iniciar este espacio, esta semana, extendiendo mis condolencias al pueblo ruso, no solamente a este país como tal donde me encuentro actualmente, sino también a la embajada de la Federación Rusa en Panamá, a su embajador, a sus funcionarios y demás, por el terrible suceso acaecido el viernes pasado, el 22 de marzo. Don Guillermo, fue una verdadera masacre lo que se ha vivido, ha sido impresionante. Y pues ustedes entenderán, mis oyentes, que cuando esto sucede, estando uno en el país donde sucede, definitivamente que se vive cierto nivel de impresión, de shock, como se dice en inglés. Porque al principio, don Guillermo, recuerdo que el viernes 22, cuando inició este ataque en el Crocus City Hall, en la ciudad de Moscú, Federación Rusa, yo me encontraba pues acá en San Petersburgo cenando con mi familia, un viernes normal, y de repente pues fue bastante impresionante recibir ese pocotón de noticias, muchas noticias de último minuto y demás sobre lo que estaba sucediendo en Moscú. Fue evidente que muchísimas personas en el restaurante pues se levantaron y se fueron. Poco después, no solamente en Moscú, sino en San Petersburgo y otras grandes ciudades de Rusia, hubo evacuación de centros comerciales, estaciones de tren, aeropuertos y demás. Eso, bueno, al menos en San Petersburgo, donde yo me encontraba, estaba en un mall. El restaurante está ubicado en un mall y bueno, nosotros por ahí mismo, como decimos en Panamá, agarramos nuestros corotos y nos fuimos a la casa. Recuerdo que a eso de las 10 de la noche, más o menos hora local, 10 y tanto, ya creo que eran las 10:30, casi 11 de la noche, se hablaba de entre 30 y 40 muertos, y durante el transcurso de la madrugada, hora, ya cuando pude despertarme pocas horas después, creo que eran las 10 de la mañana del sábado, y se hablaba de 90 muertos. A las 11:30 de la mañana del sábado ya se hablaba de 130, y así se fueron sumando más números de muertos a la cifra total por este atentado que fue, bueno, se lo adjudicó o declaró de manera oficial el grupo islamista Estado Islámico. Ellos se acreditaron el hecho y definitivamente que ha sido una impresión muy fuerte. Tuve la oportunidad de conversar con el embajador panameño en Moscú, su excelencia Rolando Barrow, quien está definitivamente a disposición de todos los panameños residentes en este país para cualquier eventualidad y demás. No se conoce, don Guillermo, y bueno, ya hay cifras finales y oficiales de la cantidad de fallecidos y demás. No dentro de ese grupo de fallecidos en ese atentado terrorista. Así es que bueno, esa fue parte de mi conversación con el embajador Rolando Barrow. Dos cosas, que está aquí representando al gobierno panameño en la Federación Rusa. La embajada está a disposición. ¿Perdón? No, te iba a decir dos cosas. Una, se habla poco, Adelante. pero durante un tiempo, recuerda que ahora le llamamos todos la dictadura, pero durante el proceso de los militares, se becó a muchísima gente para estudiar en la Unión Soviética. Y no solamente en los países del este, sino también en el propio Moscú. En Panamá, a veces uno se encuentra unos rubios blanquitos, pero que no son de apellido y no saben por qué. Bueno, porque son de mamá rusa o de papá ruso, que vinieron a Panamá, se vinieron con el concubino o la concubina e hicieron su vida aquí, sobre todo los que estudiaron temas de ingeniería, de medicina, o sea, estas carreras que eran muy costosas y que se mejoraba el costo mandando a la gente para allá. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros tenemos así como ha pasado con muchos que fueron a Brasil durante un tiempo, hay muchos egresados
de también, Brasil, de México, sobre todo también. Yo tengo muchos sobre todo amigos en y vecinos. ciencias, ingeniería y en Claro, medicina. Muchos doctores, bueno, yo que soy de Colón, conozco varios doctores, ¿ves? varios médicos Entonces, que egresaron de universidades yo recuerdo que de la extinta Unión Soviética. el antiguo IRA estaba lleno de ingenieros e ingenieras graduados en universidades de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética. Así que si hay un sentimiento en Panamá, no es que es una cosa extraña. Lo que pasa es que a mucha gente no le gusta decirlo, ¿no? Para no entrar en la polémica y la cosa, pero sí, sí se da. Esa es la primera. Y la segunda que te iba a decir era de que la vez que me ha pasado eso, esa impresión de que pasa algo dramático en el país y uno está ahí, porque es que hay que vivirlo para sentir la zozobra que da. Me pasó en Costa Rica, cuando un grupo armado se tomó la Corte Suprema de Justicia y que estaba en sesión, en el pleno, y estaban todos los magistrados allá adentro. Y eso duró casi todo un día. Imagínate en Costa Rica que pase algo así. Así que te entiendo tu sentimiento, ¿no? Porque de verdad que genera zozobra, ¿no? Tú estás en un lugar donde estás haciendo una labor y de repente te pasa esto, ¿no? No, definitivamente, don Guillermo, y siempre queda esa impresión también, porque por coincidencia, diría yo, por cosas de la vida. Yo el fin de semana estaba en Moscú, de viernes a domingo estuve en la ciudad de Moscú, tenía como 5 años que no iba, creo que desde el Mundial del 2018 no viajaba a Moscú. Llegaron unos amigos, llegaron unos familiares de visita, así es que aproveché para ir allá, aparte que me traían unas cositas, un cafecito que se me había quedado en el último viaje y demás. Entonces fui a visitar a mis tíos y recuerdo que en la tarde del viernes, cuando llegué al aeropuerto de Moscú, me fui directamente al hotel de ellos y decidimos ir a caminar, a comprar unas cositas, a dar una vuelta y a almorzar. Y de hecho, yo tenía dos opciones, o ir al Crocus City Hall, donde hay un mall, que eso es un gran complejo de entretenimiento, pero me quedaba un poquito, eso queda como a 16, 15, 14 kilómetros de distancia del centro de Moscú. Yo estaba cerca del área de la Plaza Roja, del Kremlin, de ese área, y quedaba un poco lejos, no teníamos mucho tiempo, ¿no? Entonces al final quedamos yendo a un mall que se llama Afi Mall, y bueno, ahí fue donde compramos algunas cositas, caminamos y almorzamos, ¿no? Ese fin de semana, don Guillermo, en Moscú, eh, y uno es una cosa por la cabeza, uno dice, bueno, yo de hecho me llevo la madrugada, al final me quedé dormido. Así es que rapidito compré un pasaje de avión y me fui al aeropuerto aquí en San Petersburgo y llegué a Moscú en avión y me regresé a San Petersburgo el domingo en avión. Pero uno comienza a pensar tantas cosas, ¿no? ¿Qué tal si fuera un tema en una estación de tren, en un tren como tal, en un avión, demás? Y bueno, yo en mi experiencia personal que estuve en Moscú la semana pasada, eh, y de hecho el fin de semana pasado fueron las elecciones presidenciales aquí en Rusia, donde se ratificó o se religió la posición como presidente del señor presidente Vladimir Putin. Entonces, usted sabe, uno se hace tantas ideas locas en la cabeza y se pone a pensar tantas cosas que afectan un poco, ¿no? Al final de cuentas, muchos se preguntarán que, bueno, eso pasa muy lejos de Panamá y demás. Aquí quiero hacer un llamado muy, muy importante a todos los panameños, al gobierno nacional y a quienes vayan a gobernar a partir del 1 de julio de este año 2024 hasta el 2029. Eh, este tema, don Guillermo, del terrorismo es un tema global, es un tema que afecta, no es exclusivo, en este caso, de Rusia, no es exclusivo de Europa, no es exclusivo de lo que vivimos nosotros en el 2001, el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. No es exclusivo, por ejemplo, del atentado en la Puerta de Atocha el 11 de marzo del 2004, que de hecho este atentado en Moscú me hizo recordar que en marzo del 2004 yo estaba viviendo en Francia, yo tenía 17 años, estaba recién graduado, me había graduado en diciembre del 2003 de la escuela secundaria y me fui becado de intercambio estudiantil a Francia y recuerdo perfectamente las noticias y el terror que sembró el atentado en la Puerta de Atocha el 11 de marzo del 2004. Entonces uno se pone a pensar tantas cosas. Y claro, yo estaba en Francia, pero eso era en Europa. Yo tenía 17 años. Yo jamás había escuchado sobre estos temas de atentados, estos temas de terrorismo. En ese tiempo no se hablaba de la yihad islámica, no se hablan de todos estos temas. Que claro, con el avance de la tecnología y demás, pues hay información instantánea, hay acceso a la información en Internet, en redes sociales,
en las cuentas de redes sociales de los medios internacionales y nacionales. Entonces, ha sido un proceso como que de recordar esto, ¿no? Y a los panameños y al gobierno nacional es recalcarle esto. Esto es un tema global, este es un tema que afecta a toda la población mundial, no es exclusiva de ningún país, de ninguna región. Y eso obliga, don Guillermo, esto obliga a un país como Panamá a expandir, extender y fortalecer sus relaciones, en este caso no solamente con Rusia, no solamente con Estados Unidos, sino con todos los países del mundo y específicamente con nuestros países vecinos y los países latinoamericanos, sobre todo por la crisis migratoria que para nosotros yo considero, don Guillermo, que es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo y este tema de la crisis migratoria, amigos oyentes, es un tema de seguridad nacional. Lastimosamente, don Guillermo, amigos oyentes, no se le está dando el debido, la debida importancia, diría yo, ahora un poquito más, desde los últimos meses, pero desde hace 2 años 2 años por lo menos que hemos estado hablando en esta frecuencia de Radio Ancon sin tabú, sin tapujos, sin nada, hemos estado hablando sobre este tema. Hay que hacer un enlace entre la crisis migratoria, que es una crisis de seguridad nacional, una crisis de seguridad regional y global, don Guillermo, amigos oyentes, porque no solamente hemos visto a migrantes irregulares atravesar el Darién que sean de nuestra región, venezolanos o ecuatorianos, no, también hemos encontrado asiáticos, hemos encontrado chinos, hemos encontrado africanos, don Guillermo. Entonces, ¿por qué hago referencia a este tema? Es porque tenemos que entender que ese tipo de amenazas a la seguridad nacional van en conexión con el terrorismo internacional y con el crimen transnacional organizado, don Guillermo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, tenemos que prestarle la atención debida y Panamá tiene la responsabilidad de fortalecer, repito, su comunicación, el intercambio de información con países que tengan más experiencia en estos temas de seguridad, como lo es, por supuesto, Colombia, un caso muy particular en la región, Estados Unidos, también en las Américas, y hemos visto también, don Guillermo, que es importante que se tenga en cuenta que países como Rusia, y como ha salido en todos los medios internacionales, ha sido incluido en el mismo grupo de enemigos del Estado Islámico, no solamente Estados Unidos. En ese grupo, don Guillermo, mis oyentes, está no solamente Estados Unidos, está Rusia, está hasta Irán. Entonces, estos países que son, lastimosamente, por diferentes razones, diferentes aspectos que no vamos a discutir en este espacio en este momento, son antagónicos en muchísimos casos por muchísimos temas, resulta que están en la misma lista de enemigos de la conciencia sobre lo que está pensar sentados vemos la República de Panamá es un tema aislado, es un tema global, es un tema de interés, es un tema prioritario en cuanto a la seguridad nacional. Y no por nada este tema de la crisis migratoria ha sido parte de la discusión, creo que fue en el primer debate de los candidatos a la presidencia de la República el 5 de mayo en nuestro país. El Estado panameño, a través de, por ahí debe haber un comunicado oficial, pero las primeras muestras de condolencias del gobierno panameño se dieron a través de la Cancillería panameña en su cuenta de X, donde la República de Panamá extiende sus más sentidas condolencias al pueblo ruso y a los familiares de las víctimas y hace votos por la más pronta recuperación de los heridos. El gobierno panameño reitera su posición de rechazo a todo acto de terrorismo. Y es ahí donde, don Guillermo, el gobierno panameño reitera. Gracias. Es allí, don Guillermo, donde vemos que sin importar el antagonismo político y demás, el tema de terrorismo es uno de esos aspectos, lastimosamente, que unen a naciones, unen a diferentes países. Don Guillermo, vamos al cambio y tenemos un invitado esta mañana. Vamos al cambio y regresamos.